Continuamos con el ejercicio. Todos los métodos que usamos hasta ahora de las colecciones tienen algo en común, que es que reciben o devuelven objetos de los que estuvimos usando hasta ahora, ¿sí? Algunos usan el contenido de la colección, otros no, pero como que está indicado qué es lo que hacemos. Pero lo que vamos a hacer ahora es hacer cosas más, más interesantes, más complejas, ¿sí? Algo parecido nos pasó en Haskell. Empezamos trabajando con funciones comunes que manejaban listas y en un momento dijimos, ojo, vamos a parametrizar comportamiento, y apareció la idea de orden superior, que apareció en las expresiones lambda, apareció en las funciones, la aplicación parcial, la composición. Se complicó bastante, pero siempre a partir de la idea de, por ejemplo, cuando filtrábamos, le mandábamos una función para que sea el criterio con el cual filtramos, o cuando mapeamos, o cuando foldeamos. Algo parecido va a pasar acá, ¿sí? Para ciertas tareas más interesantes sobre las colecciones, vamos a pasarle como parámetro lógica también. Un objeto que representa hace algo de esta manera, o con tal condición. Entonces vamos a recurrir a lo que estuvimos viendo la semana pasada, que fue el manejo de bloques, ¿sí? Que también vimos cómo con los bloques pasábamos comportamiento. Decíamos, hace esto, cuando aprieta tal tecla, le decíamos al game, ejecuta esto con tal objeto cuando colisiones, o como también hicimos, y lo repetí hace un ratito, repetí tantas veces esta acción. Entonces, en las colecciones muchas veces queremos decirle tal cosa a la colección con esta acción, con esta condición, con este criterio, y ahí vamos a usar un bloque. Vamos a hacer directamente sobre Harry y Howard directamente, y no sobre colecciones, sobre números o cosas comunes, donde también se podría aplicar, pero vamos directo al ejemplo más, más interesante. Vamos a hacer una variante del hacer magia, o un nuevo hacer magia. Vamos a hacer uno nuevo si no perdemos lo anterior. Vamos a llamarle hacer mucha magia, donde no solamente el último de los estudiantes lanza un hechizo, sino todos los estudiantes. Cada uno de los estudiantes quiero que hagan su hechizo. Ron, Hermione y Harry, o todos los que haya en ese momento. Entonces, el lanzar el hechizo no se lo voy a mandar al último. ¿Sí? Voy a decirle a cualquiera, a un alumno cualquiera, un estudiante cualquiera de esa colección, lanzar hechizo. Como les expliqué el otro día, para que sea un bloque lo ponemos entre llaves. ¿Y cómo le digo a la colección que esto es lo que tiene que hacer con cada uno? Con un mensaje que se llama for each. A cada uno hace esto de acá. Pero este estudiante no sabe qué es. Le tengo que decir que es cada uno de estos. Se lo dije a la colección, pero tengo que indicarle de qué manera hago referencia dentro de este bloque de código a ese estudiante. Entonces el bloque tiene un parámetro. Muy parecido a lo que hicimos con el times, ¿sí? Donde el parámetro, en ese caso del bloque, el argumento del bloque era el subíndice, acá en este caso es cada elemento de la colección. Es decir, llamando estudiante a cada elemento de la colección, que suceda esto, que cada uno lance el hechizo. Vamos a hacer una variante de Les Famosa, donde no preguntemos directamente por Harry, así que parece medio hardcodeado, bueno, que lo tenga Harry. Vamos a hacer, si otra versión es famosa, puede llamarles muy famosa, es reconocida, donde no puntualmente está Harry, sino hay alguno que cumpla con una condición especial. Vamos a hacer lo siguiente. En lugar de que contenga ese, vamos a decir que alguno de la colección cumpla una condición. Y esa condición, como se estarán imaginando, va a estar dentro de un bloque. ¿Sí? El estudiante cumpla con la condición de es reconocido.
Por ahí confundo ese mismo nombre, vamos a poner que es fuerte. No, vamos a cambiar un poco la semántica, hacerlo más entretenido. Vamos a llamarle está en peligro. Cuando alguno de los estudiantes está asustado. Y acá nuevamente, para que sepa que con este identificador estudiante me estoy refiriendo a cada elemento de la colección, el bloque tiene un parámetro. Es estudiante, flechita, estudiante está asustado. Entonces, Howard está en peligro cuando alguno de sus estudiantes está asustado. Para que esto funcione, debemos implementar el está asustado polimórficamente en todos los objetos. De Harry es fácil porque tenemos una variable. El método está asustado es directamente devolver la variable asustado. En Ron, ¿no?, que es nuestro objeto más simple de todos, está asustado, devuelve false. Supongamos que nunca se asusta Ron. No sé si de valiente o de inconsciente, pero es así. Y en el caso de Hermione, vamos a hacer que dependa de los hechizos, ya que tenemos, a medida que lanza muchos hechizos, pierde el miedo. Entonces, el está asustado o asustada, asustade, deberíamos ponerle, devuelve que la cantidad de hechizos es menor que 2. Cuando es menor que 2, todavía está asustado. Después que hace 2 hechizos, ya no lo está más. Entonces, lo que va pasando es esto, que en los mensajes más interesantes le mandamos mensajes a todo el contenido de la colección, entonces cobra más sentido el polimorfismo. Y otro interesante es que la colección es un objeto que sabe hacer muchas cosas. Entonces no hay que ponerse a hacer a mano los algoritmos de recorrer la colección. Hoy les decía, el get se usa poco porque el subíndice, ¿para qué? Cuando queremos hacer cosas más sofisticadas con todos los elementos de la colección, usamos mensajes más interesantes, ¿sí? Es un poco a lo que punta objetos, ¿sí? ¿Dónde deben estar las cosas que manejan la colección? En el objeto colección mismo, ¿sí? El que desarrolló Wolof le dio una serie de mensajes interesantes para manejar las colecciones. Cualquier lenguaje moderno viene con una biblioteca de manejo de colecciones o como se llamen, completa, como para no tener que reinventar la rueda cada vez que alguien usa una colección. Así que bueno, vamos a probar esto. Esta vez no hice un test, lo corro desde la consola nomás, y de paso el diagrama nos va a ayudar a ver cómo van desarrollándose los acontecimientos. Se ejecutó. Vamos a, yo acá tengo el historial, así que llega Ron. Llega Hermione y llega, lo tenía por acá, Harry. Le robó un poco el diagrama, así se ve. Fíjense cómo el esquema ahora está andando bien, ahora que no hay errores de inconsistencias, me dice que el llegar puede ser alguien que es cualquiera de los 3 personajes. Dice, por ejemplo, no está Voldemort, no podría llegar como alumno de la escuela porque después no sabría hacer las cosas que le pedimos que haga. Está asustado, me devuelve Bullian en los 3. El esquema me ayuda a ver la consistencia, pero hay que checar un poquito para poder ver el diagrama y el código a la vez. Entonces, tenemos la lista. Ahí vamos a acomodar para que se vea mejor. Harry está asustado, Ron no sabemos y Hermione sin hechizos. Esta es la lista de estudiantes de Hogwarts. Perfecto. Vamos a hacer que a ver qué hacemos. Lo que tenemos en el historial. Vamos a hacer algo nuevo. Vamos a preguntar directamente a Hermione que a todos le decimos Hogwarts hacer
Mucha magia. Les muestro acá, si lo ven, que hacía ese método. Acá, hace el for each, era justamente lo que queremos ver cómo funciona. Lo mandamos, y fíjense cómo cambió todo el estado del diagrama. Voldemort apareció con un Horcrux menos, la cantidad de hechizos de Hermione ahora es 1, y Harry está asustado. Vamos de vuelta a hacer mucha magia otra vez. Se desacomoda el diagrama un poquito, bueno, vamos a correr a Ron más para acá y a Harry para acá, a ver si ahí se ve mejor. Ahora Harry vuelve a estar asustado. Otra vez más. Ahí están false, 3. Y vamos a ver si ahora está en peligro Howard. Y me dice que está en false. ¿Sí? Porque Harry no está asustado y Hermione ya llegó a la cantidad mínima de hechizos, ¿no? Superó este valor, por lo cual está todo bien. ¿Sí? Entonces nos quedó un ejemplito bastante decente de una secuencia donde probamos tanto está en peligro como la magia, la mucha magia. ¿Sí? A cada estudiante se le mandó el mensaje. A cada estudiante se le preguntó, con que alguno lo cumpla, ¿no? Una variante sería que hacer un all, que está en peligro cuando todos están asustados. ¿Sí? Es lo mismo, pero acá con all evalúa a todos. Bien, ya que esto nos quedó más o menos decente, vamos a hacer un test. Con esto de acá, test, mucha magia. Nuevamente, el nombre no es el mejor, pero estoy tratando de hacer rápido. La secuencia es que a Hogwarts llega Ron, un poco sucio este copy-pasteo. Hay mejores formas de hacerlo. Se exporta la consola en un archivito. Bueno, salió así. Llega Harry, hace mucha magia 3 veces, está en peligro. Acá podría haber hecho varios test. Uno que simplemente hace mucha magia y ver, constatar de alguna manera qué es lo que pasó. Pero, bueno, me quedo así. Un not that. Howard está en peligro. Mucha magia varias veces. Howard no está en peligro. Vamos a hacer el complementario, no nos cuesta nada, donde sí está en peligro. Copio este test para testear lo opuesto. Cuando llegan los 3 y no han hecho mucha magia, Howard inicialmente está en peligro. O Howard con estudiantes está en peligro. Acá sería el data. Entonces, pruebo cómo el hacer mucha magia varias veces le quita el peligro a Howard. Esto lo vamos a correr, ejecutar el test, como test común. Después voy a mostrar otra cosa enseguidita. Ahí está corriendo. Bueno, ahí tenemos que los 5 test pasaron. ¿Sí? Y les decía que hay otra forma de correr los tests. Miren, acá si le agrego la palabra only, y lo grabo, y cuando voy a ejecutar los tests, es activando el diagrama dinámico, me va a mostrar, además de correr los tests y de evaluarlo,
me lo va a mostrar cómo quedó finalmente ese test. ¿Ven? Me corrió uno solo, pero en el diagrama dinámico tengo el estado final de la situación en la que quedó ese test. ¿Sí? Como evidentemente no me pueden hacer 5 diagramas dinámicos, uno para cada test, elijo a cuál de los test quiero ver con diagrama. Entonces acá tengo nuevamente Howard con su lista de estudiantes, Harry quedó asustado en false, ¿sí? Hermione con 3 hechizos, entonces esto me ayuda a ver, a comprender por qué el test pasó. ¿Sí? Entonces después si quieren lo sacan a esto, se lo ponen a otros y pueden ir viendo cuál test se quieren ver su diagrama. Bien, vamos a continuar viendo otros mensajes de conexiones. Hay muchos mensajes de conexiones que usan bloques. No los vamos a ver todos hoy, pueden consultar el machete oficial de la guía de lenguajes para encontrar cada uno, pueden revisar la documentación de Wolo para ver todos los que hay, pero un par más les voy a contar. Uno de los más usados, porque es una tarea frecuente, matemáticamente hablando, es sumar y contar, ¿no? Dos de las tareas básicas. ¿Sí? Hay problemas de sistemas que requieren derivadas, integrales, cálculos diferenciales y un montón de matemática avanzada, pero el 90% de los problemas se resuelve sumando y multiplicando. ¿Sí? Así que para eso ya están hechos los métodos. Vamos a hacer un método que es para... No, vamos a hacérselo a... Vamos a hacer otra colección, así vamos complicando nuestro modelo. Hermione, que es nuestra amiga que es la que más sabe de hechizos, tiene una colección de hechizos. Y vamos a hacer una primera versión donde en esta colección tenemos el poder de los hechizos. Una colección de números va a ser, en principio. Tiene 3, 4, 5, son los hechizos que sabe hacer. Entonces, tenemos un método poder, método, poder que devuelve el poder total de todos los hechizos que sabe hacer. Entonces, retorna de hechizos. Hoy les mostré este método ya en realidad. Hechizos.sum. Y vamos a hacer a Ron. No hacemos más nada. Hacemos ahí y lo probamos. Ahora no es muy interesante esta prueba, pero ahí de a poquito. Le pedimos el poder y nos devuelve la sumatoria en 12, que si vemos acá el diagrama de objetos, vemos que lo que hay en cada posición es un objeto que es un número. ¿Sí? Perfecto. En este caso es una colección de números. Ahora sí, vamos a hacerle el método poder a Ron, que conocemos siempre simple a Ron devuelve 0. Y Harry, método poder, en realidad depende de Voldemort. ¿Sí? A Voldemort le preguntamos la cantidad, no, ¿cómo era Voldemort que teníamos? Si estaba moribundo, lastimar, también tuve un método poder, ¿sí?
que devuelve Horcrux por 10. ¿Sí? Una cuenta que tenga algo de sentido. Entonces, el poder de Harry es 100 menos el poder de Voldemort. Hacer una cuenta, por ser otro objeto, hacer algo más o menos simple y algo de sentido. ¿Sí? Entonces, todos los objetos que tenemos, incluso Hogwarts, va a tener el método poder. El poder para Hogwarts va a ser la sumatoria de los poderes de los estudiantes. Pero fíjense cómo este zoom que hicimos antes, que parecía simple, y lo era, es un zoom que suma y anda solo cuando hay números, porque suma el contenido de la colección. Cuando quiero sumar el poder de todos los integrantes, todos los estudiantes de la colección, intento hacer estudiantes.sum, pero si lo dejo así me va a intentar sumar Harry más Ron, más Henry, más Hermione. ¿Y qué es sumar 3 objetos? No tiene sentido, me va a dar un error. Pero sí puedo decirle que me sume algo de ellos. ¿Sí? Sumame lo que me devuelva lo que te envío acá como parámetro. A cada estudiante, preguntarle el poder. Entonces, le paso un bloque diciéndole qué sumar. Hay 2 mensajes sum, entonces. Uno que suma los objetos de la colección y otro que suma lo que devuelve este mensaje aplicado a los objetos de la colección. Y generalmente es el más usado, porque salvo un caso como Hermione, que tenía directamente números, en general lo que uno tiene en las colecciones son objetos de los que uno crea, de los que uno va definiendo, entonces es mucho más frecuente este tipo de expresiones, donde le decimos qué sumar, la sumatoria de qué de los objetos. Esto tiene que ser una pregunta y por supuesto devolver un número. Si este poder me devuelve un string o un booleano, nuevamente el sum va a fallar. La idea es que usemos un mensaje que tenga un retorno, también que no sea un mensaje que cause un efecto, un mensaje que le pregunta algo a cada elemento de la colección, y repito, y a su vez devuelva algo sumable, o sea, un número. Entonces el poder de Hogwarts es la sumatoria del poder de los estudiantes. Podríamos hacer un test que haga eso. Es el poder de Hogwarts. Y acá vamos a hacer, ya me cansé de agregar, puedo copy-pastearlo, pero esto de que lleguen los 3 a cada vez, lo voy a extraer en un método. En este describe le decimos un método que sea agregar estudiantes, me los agrega los 3. Y después simplemente llamo esto dentro de cada texto. Pero porque es distinto, pero en este caso que llegan los 3, hacemos un self agregar estudiantes. Me copio que están en peligro, partir de los 3, y el test nuevo que estoy haciendo también los agrega a los 3, y ahora le digo, ahí no, perdón, acá abajo agrego. Es igual, y sin ningún ataque, ¿a cuánto es igual el poder de Hogwarts? Con los 3. Acá puedo hacer trampa y probarlo y ver qué me da, pero vamos a pensarlo un poquito mejor. El poder inicial de Harry, que también puede haber hecho un test para eso, es 100 menos Voldemort poder, que con 7 de los cruces de 70 debe ser 30, Harry, ¿no? Entonces, bien. El de Ron es 0 y el de Hermione inicialmente, ¿cuánto debería ser? Hechizo Zoom quedaba 12. 12 más 30 más 0.
Podría hacer la suma yo, o si ni siquiera quiero tomarme la molestia y que sea más, incluso más expresivo el código, esto es 30 más 0 más 12. Es el poder inicial de Howard con los 3 estudiantes. Si ya lo probamos, vamos a hacer el truco que hicimos recién, así vemos cómo quedó. Hacemos que... Además ya lo probamos de paso, así que probemos solamente esto también tiene sentido. Hasta bueno, voy a probar todo cuando hacemos cambios más grandes, pero en este caso que tocamos poco y queremos de paso ver el diagrama, nos sirve esta opción. Ejecutó los test, anduvo bien, y chusmeamos el diagrama dinámico como quedó. Siempre esto es difícil de que entre todo en el diagrama, hay que siempre tomarse una molestia de acomodarlo. En los hechizos quedan un poco... Podríamos agrandarlo también. Ni siquiera así entra todo. Aguanten un cachito. Ron por acá y Voldemort acá arriba. Ahí está. Ese es el diagrama de objetos completo. ¿Sí? ¿Cómo quedó? Están las dos colecciones. Bien. Funcionó. Lo que sería interesante hacer es ahora el test, después que les pase algo, ¿no? Podemos ver qué poder quedan cuando Voldemort se fue debilitando, ¿no? ¿No? Sería interesante un test que diga el poder de Howard luego de hacer magia. Les agregamos los estudiantes, hacemos Howard.hacer magia. En este caso, Hermione no cambia, porque en realidad cuando hace magia no cambia los hechizos. Ron tampoco, pero el poder de Harry aumenta porque Voldemort perdió uno de los cruz, o sea que debería ser acá 40. Vamos. Bueno, no quedó tan interesante el test, fue fácil hacerlo andar. Podríamos haber hecho cosas más locas. Tendría sentido que también Hermione cambie algo cuando lanza hechizos, ¿sí? Esto quedó muy arbitrario. Voy a multiplicarlo acá por la cantidad de hechizos que tiró. Quiero hacer cosas más locas, pero bueno, no quiero irme por ese lado. Quiero retomar el hilo de mostrar cosas que podemos hacer con las conexiones. Entonces, lo que vimos recién con toda esta historia es que nos podemos sumar. Vamos a hacer otro comportamiento interesante que es filtrar, ¿sí? Hoy hacía mención a Haskell, bueno, casualmente el método para filtrar se llama también filtro. Hacemos un asustados, me devuelva en estudiantes el filtro, lo que devuelve filter, ¿sí? De aquellos estudiantes que verifican la condición de asustado. Ahí está el problema. Fíjense que acá yo a veces puse el paréntesis, a veces no. Cuando el mensaje tiene llaves, este paréntesis es opcional, puede estar o no. Es una pequeña sutileza de la sintaxis. Lo que sí me falta, es de lo que se está quejando, es que me faltan los paréntesis del envío de mensaje. Ahí está. Entonces eso me devuelve la colección con todos los objetos que cumplen esa condición. ¿Sí?
Repito, en este caso, sabiendo un poco de Haskell, esta parte se transita más fácil, ¿sí? Porque es exactamente la misma lógica. Es más, hasta la lección de que el método se llame filter tiene que ver con la influencia haskeliana en el desarrollo de Wolof. Entonces, repasando los mensajes más comunes, vimos el zoom, el filter. Vamos a hacer uno que es el método más poderoso. ¿Sí? Hacemos un estudiantes.max, que es el nombre del método. Esto ya resuelve el máximo. Hay que decirle con qué criterio el máximo. Si la colección fuese de números, como en el caso de, podemos hacerle después a Germán uno que sea cuál es su hechizo más poderoso. Vamos a hacer primero ese, tiene sentido. El máximo poder es individualmente un hechizo, el máximo. Esto funciona así porque los objetos que tiene se pueden comparar. ¿Sí? Acá fuesen nombres, si fuesen strings, me daría el string más alto en el alfabeto, ¿sí? En el diccionario. Los booleanos también tienen el mayor, el menor. Con cualquier cosa que se puede comparar, el máximo funciona, no solamente con números como pasa con el sum. Pero es más interesante hacerlo con objetos. Acá cuando internamente el Max quiera comparar si Harry es mayor que Ron, no va a saber qué hacer. Por lo tanto, usamos un máximo con argumento, donde le decimos qué fijarse, ¿sí? A cada estudiante de la colección. ¿Qué tiene que preguntarle el método Max para darme el mayor? ¿El mayor qué? ¿El más viejo, el más joven, el más poderoso? Bueno, si es más poderoso, lo que tengo que preguntarle es el poder. Eso me devuelve el objeto que tiene más poder. No me va a decir 30, me va a decir Harry. Ni siquiera Harry, va a decir, me va a dar el objeto al cual Harry, que representa a Harry. Entonces podríamos hacer que el hacer magia, en lugar de el último, vamos a hacer una variante más, hacer otra magia. Hacemos lo siguiente, self punto más poderoso lanza el hechizo. Es una magia individual, esta es la que toca ser el último, acá el más poderoso y acá todos. Como se imaginarán, hay después un min que hace lo opuesto, ¿sí? Bueno, miren, les voy a ir subiendo esto, así lo tienen. Podemos probarlo, pero pasa que ya hicimos muchos test, estamos medio redundando en lo que van a hacer los test. Se los subo así lo pueden probar ustedes. Y así tampoco pierden tiempo tipeando los ejemplos. Con bloques, omitan push. Perfecto. Ahí lo tienen. Les decía, podemos seguir haciendo algunos más de los mensajes de colecciones. Aprovecho a mostrarles lo que les decía recién. Dejo de compartir esto y les paso a presentar el navegador. ¿Dónde? Esperen, ¿dónde tengo acá? Justo estaba viendo algunas cosas. Tengo por acá. ¿Está compartiendo el navegador? Sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, ahí está la ventana de Wolof. Siempre les recomendamos que vengan acá por la documentación. Entonces acá, documentación, explicación de conceptos.
Acá, cuando habla de colecciones, les muestra algunos ejemplos. Los que les mostré hoy al principio, clear size, la idea de conjunto. Bueno, estos son otras variantes de colecciones que esto lo voy a mencionar después. Los bloques, se llama closures en la jerga. ¿Sí? Ven un for each. Acá, otro for each. Acá abajo. Un filter. Filtro los números mayores que uno. Hay un map también. Acá hay muy poquitos mensajes. Es más completa la guía completa del lenguaje. ¿Sí? En esta opción, está más hecha como está hecho Wolock internamente, recorre los componentes cada uno por cada uno. Entonces, en algún lugar de acá están las colecciones y las listas. Por ahí esto es medio, ¿ven? Acá, colecciones. El comportamiento está la concatenación, el add que les mostré, agregar todos juntos, que todos cumplan un cierto predicado o bloque, que alguno lo cumpla, que contenga elemento, todos menos uno. Este es interesante, el count, le hago un ejemplo porque está bueno. Cuenta a partir de una condición, cuántos cumplen, ¿ven? Acá está explicado. Devuelve la cantidad de elementos de la colección que verifican esto que debe ser un bloque booleano. El filter que les mostré, el find te devuelve un objeto que cumple con la condición, el filter devuelve una colección, el find un elemento. Acá, ¿qué pasa cuando no lo encuentra? Este flatmap es un poco más loco. Fold es el equivalente al fold de Haskell. Se usa poco acá el for each, se los mostré, isEmpty. Estos son más de manejo de strings, ¿no? O de unir cuando una colección tiene colecciones dentro, hace cosas más locas. Hay un map también que devuelve una colección con el resultado. El max que les conté. ¿Ven? El max con argumento y el max sin argumento. El mínimo lo mismo. La cantidad de veces que hay un elemento en la colección, puede ser práctico para algunos casos. Quitar uno, quitar todos los que cumplen una condición. Ordenamiento también hay. Sumatoria. ¿Ven? Hay varios mensajes de colecciones. Y como si esto fuera poco, en la guía rápida de lenguajes tienen los más usados explicados más rápido. Tal vez es más práctico ahí ir a buscar toda la documentación, pero cuando esa guía se queda corta, acá tiene lo que realmente está implementado. Este documento se crea a partir directamente del código Wolock, por lo tanto es el más de todos. Se les había prometido recién que acá voy a hacer un ejemplo con count. ¿Sí? Es una pequeña variante acá, asusta. Podría ser el método cantidad asustada. Algún espacio para ser prolijos. Esto sería igual a estudiantes.count. La misma condición acá. Esto me va a servir. Se ve incluso el paralelismo. ¿Sí? Con la misma condición hago un count y me da un número con la cantidad que... Esto me da una colección y el otro me dice si hay alguno, el ENI. Esto devuelve booleano, esto devuelve un número, esto devuelve una colección. Sí, ¿quién comentaba algo? No, que no se estaba viendo porque estaba. Estaba compartiendo el navegador. Sí, hay cambio de... Sí, gracias por avisar. Esperen que vuelvo acá y les vuelvo a mostrar Wolock.
Ahora sí, ¿no? Este método, cantidad de asustados, que se lo acabo de escribir, que hace un count. ¿Sí? Le dice a la colección, contame, vos colección que sabés hacer muchas cosas, contame cuántos de los que contenés, esto es cierto. Verifican la condición que te pasa en este bloque de código, en este closure. Entonces esto me devuelve un número. ¿Sí? Creo que de los que mostré recién es el más interesante para mostrarles ahora. Bueno, preguntas, comentarios. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe, se entendió. Bueno, tal vez como les decía antes, lo complicado no es en sí usar la colección, sino el criterio para saber cómo usarlo, o algunas características que más que de la colección en sí tienen que ver con los demás conceptos. Por ejemplo, con el polimorfismo, ¿sí? ¿Qué pasa si hay algún estudiante que no sabe alguno de los mensajes que se le envía de la colección? ¿Qué pasa si Voldemort se hace estudiante? ¿Va a funcionar o no? Y el más poderoso sí, porque te va a preguntar poder, que es un método que Voldemort también entiende, pero cuando el punto está asustado, no lo va a poder hacer. Entonces, ahí estamos en un problema. Si Voldemort u otro personaje que se agrega a la colección no entiende todos los mensajes que se le mandan. Ahí el problema, más que de la colección, no es que el count está mal hecho, es que falta el método que está asustado en el objeto. O sea, a veces los problemas de colecciones saltan, pero el problema está en otro lado. ¿Sí? Otra situación interesante es cuando hay más de una colección con los mismos objetos. Imagínense que Voldemort tiene acá una colección de enemigos. ¿Sí? Y también lo pongo a Harry acá. Entonces, si Voldemort le hace algo a los enemigos, método atacar. ¿Sí? ¿Qué hace cuando ataca a todos los enemigos? For each. Y le dice a cada enemigo no sé qué le puede hacer a Harry, ¿tenía algún método que hace efecto? Asustarse, está asustado, lanzar hechizo. Vamos a hacer un lastimar también a Harry. Lastimar es asustado igual true. Entonces, cuando Voldemort ataca, a todos los enemigos los lastima. ¿Qué pasa? Cuando Voldemort ataca, es el mismo Harry el que se asusta a causa de que Voldemort lo ataca o de que él mismo hace hechizos. Digo, desde que la escuela le piden que lance hechizos, que también modifica el asustado. Digamos, es el mismo objeto que está a la vez en dos conexiones. Entonces, de pronto, a lo que voy es, si hay un problema de que el test no da, que no hace lo que no hace lo que tiene que hacer, o que pensé que por estar fuera de la conexión no lo he modificado, cosas por el estilo, uno los percibe al usar métodos de conexiones, pero la causa del problema está en el manejo de referencias. ¿Sí? Y otro tipo de problemas es más cuestión de diseño, que también se los decía al principio. Por ejemplo, quiero hacer las casas, ¿sí? De Gryffindor y demás. Hago una colección de casas y cada casa una colección de integrantes. Está bueno que tenga
que lo modele así, o hago al revés, que cada integrante sepa a qué casa va. Entonces le hago un atributo a Harry que en qué casa está y así uso una colección. Depende, tal vez me convenga, tal vez no, según lo que quiera hacer después con las casas. ¿Sí? Si lo que hace un objeto, un personaje, depende de qué en casa esté, tal vez me convenga que sea el objeto quien no tiene una referencia a Gryffindor o la que sea. Pero si quiero saber cuántos hay en cada casa, tal vez me convenga que tenga la colección de integrantes en cada una de las casas. ¿Sí? Entonces, ahí es donde empieza a jugar el modelado y dónde me conviene o no la colección. O si la colección tiene colecciones adentro, o si la colección tiene objetos que a su vez tienen una colección cada uno de ellos, o algunos sí y otros no. La discusión de qué contenido va en la colección. Si vuelvo acá a Hermione, yo podría decir, me alcanza con esto porque solamente quería el poder, o digo, no, los hechizos son objetos, como el de Rolando. Entonces creo hechizo, un patrón, un no sé cuánto, un no sé qué, no sé cuánto, entonces creo un montón de objetos que los pongo en la colección. Lo puedo hacer, pero si hago eso, esto va a fallar. Entonces, porque lo que voy a sumar no van a ser más números, van a ser objetos. Entonces digo, ¿el problema es usar mal el sum, su problema de colección, o tiene que ver con cómo modelé los hechizos? Entonces ahí empiezan las cosas interesantes de las colecciones, en el cómo las manejamos, ¿sí? En cómo las modelamos, mejor dicho. El cómo manejarlo en sí es la parte más fácil. Uno se aprende un puñadito de mensajes, sabe usar bloques y más o menos sale. Es el primer umbral, no digo que sea trivial tampoco, pero el primer paso, el que estuvimos focalizando hoy es, bueno, que aprendan los mensajes de colecciones, cómo se usan, qué devuelven, cómo manejar bloques, ¿sí? El segundo paso que se adquiere con la práctica y con el criterio y con hacer muchos ejercicios y con discutirlos con los compañeros y ir conversándolo con los docentes es, bueno, ¿me conviene o no me conviene? ¿Dónde pongo la colección? ¿Colección de qué? ¿Cuántas colecciones? ¿No? Ese tipo de decisiones son las más interesantes y en las que nos estarán ocupando de aquí en adelante. Me dice que es cierto, hace falta es una variable, que es una const. Este de acá que me advierte lo mismo. Enemigos. ¿Sí? O const me dice que la colección es siempre esa. No me dice que el contenido de la colección no varíe. Y yo puedo agregarle objetos a esa colección. Lo que no puedo hacer con const es que asigne a otra colección. No puedo asignarle una nueva colección, pero sí cambiar el contenido del objeto del caput. Eso se viene en el diagrama. Hago una pequeña pausita a ver para que se entienda. Fíjense, acá me quedó el ejemplo anterior, con la colección. ¿Ven? Que sea const me dice que no voy a reemplazar esta lista por otra, pero no me impide que a la colección la modifique. No es que se congela el objeto, lo que está cerrado con el candado es la referencia. No puedo hacer que la flecha apunte a otro lugar, porque es una referencia constante. Las variables sí, yo asustado lo cambio a false, a true, pero la lista de estudiantes es siempre esta. Lo que pasa es que la lista va cambiando. ¿Sí? Igual que si no fuera colección. Yo acá podría poner que el mejor amigo de Harry, el mejor amigo de Ron es Harry. Y hacerlo como constante porque nunca lo va a cambiar por otros amigos. No quiere decir que Harry no se asuste o que Harry no vaya variando su estado interno. ¿Sí? Lo que estoy diciendo, repito, si hago acá una const, lo escribí así se entiende mejor, const amigo igual Harry. Lo que representa eso, repito, es que que Ron no va a cambiar a Harry por otro como su amigo. No quiere decir que Harry no cambie. ¿Sí? Lo que es constante es la referencia. Esa es la diferencia entre const y var, que me parece oportuno recordar en las colecciones porque es donde más se suele confundir. ¿Sí? No hay ningún problema en definir las colecciones como constantes. ¿Sí?
Salvo que quiera cambiarla directamente por otra. Si yo acá quiero hacer hechizos igual, una nueva colección, ahí sí la pongo como variable. Pero si simplemente quiero cambiar su contenido, con const me alcanza. Cierro ese pequeño paréntesis. Les decía, quería subir esto, por eso estaba depurando lo que hice. Esto de amigo lo voy a borrar porque no abundamos en el ejemplo. Les hago un commit.